de la extensa biografía de la doctora, podemos decir que la doctora Ángela Félix es egresada de la carrera de medicina del Instituto Tecnológico de Santiago, INTEC, es técnico especialista en psicometría del Instituto de Servicios Psicosociales y Educativos de Santiago, máster en drogodependencia del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, España, obtuvo su título de psiquiatría en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en la Facultad Calixto García de Cuba, donde fue jefe de residentes. Recibió entrenamiento de evaluación clínica en neuropsiquiatría del Instituto de Ciencias Básicas, formación preclínica de la Victoria de Girón en Cuba. Además de eso, la doctora miembro tanto nacional como internacional de diferentes tipos de asociaciones médicas y de psiquiatría, y tiene su práctica privada, y si quiere ver más información de la biografía de la doctora, fuera interesante que nos visitara nuestra página de internet apsi.org, donde va a encontrar una extensa biografía de la doctora y de todos los otros exponentes que se han presentado en esta plataforma, además de que podemos verla y escucharla a través del audio que va a estar disponible en unos cuantos días. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Félix. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien en el día de hoy, y bueno, quise traerles este tema en el día de hoy, que es manifestaciones neuropsiquiátricas de la epilepsia. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Bien. Muy bien. Muy bien, entonces brevemente definir lo que es la epilepsia para luego ya entrar un poco en tema. Tenemos que la epilepsia comprende un grupo de enfermedades del sistema nervioso que se caracteriza por la ocurrencia transitoria de síntomas y signos que son el resultado de una actividad neuronal anormal y excesiva o sincrónica del cerebro. La epilepsia representa un gran problema de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud que nos indican que en el de la epilepsia. Y bueno, en términos de historia, pues este es un trastorno que ha sido descrito desde la antigüedad. Incluso tenemos datos de la antigua Grecia, donde han descrito este trastorno asociado a alteraciones conductuales, alteraciones del humor, alteraciones del pensamiento. Incluso fue Hipócrates quien lo describe y trata de asentar las bases o la etiología de este trastorno en una base biológica y no simplemente como un castigo que tenían los dioses para el ser humano. Además de esto, Hipócrates fue quien además de forma primaria trata de relacionar la epilepsia con la melancolía, que hoy sabemos que es la llamada depresión. Entonces, esta enfermedad, la epilepsia, es una enfermedad que puede comprometer de manera importante la calidad de vida de aquellas personas que la padecen. Pues en muchos casos va a afectar de una forma variable, es decir, de una persona a otra se suele manifestar de forma diferente, pero puede tener estragos en lo que es el estado emocional de la persona, en su funcionamiento social, en su funcionamiento cognitivo, y bueno, esto va a afectar lo que es su vida laboral, familiar e incluso de pareja. Existen diversas publicaciones y estudios que señalan que existe una alta frecuencia entre la psicopatología, las alteraciones mentales y los pacientes que padecen epilepsia. Es decir, estos trastornos pueden verse de forma más aumentada en aquellos pacientes que padecen de epilepsia. De hecho, del 25 al 50% de los pacientes con epilepsia van a padecer un trastorno psiquiátrico. Y dentro de los trastornos mentales que son más comunes asociados a la epilepsia, tenemos la ansiedad, tenemos la depresión, tenemos trastornos psicóticos, cambios en la personalidad y trastornos también neurocognitivos.
Importante señalar que los pacientes con epilepsia tienen una alta probabilidad de desarrollar un trastorno mental, es decir, tienen de 2 a 3 veces más probabilidades que una persona que no padece de epilepsia de presentar un trastorno o alteración mental. Y 1 de cada 3 pacientes de estos pacientes con epilepsia van a desarrollar una afección psiquiátrica que van a requerir pues un tratamiento crónico en términos de la parte de psiquiatría. Y pues también es muy importante señalar que las comorbilidades psiquiátricas representan un indicador de mal pronóstico en los pacientes con epilepsia debido a que se asocian a una pobre respuesta del tratamiento y esto en consecuencia aumenta la morbimortalidad en los pacientes que padecen epilepsia. Entonces, ya entrando de lleno en lo que son los trastornos psiquiátricos que más frecuentemente se asocian a la epilepsia, pues vamos a comenzar por el trastorno pues, de ansiedad, que es muy prevalente en esta población, debido a que los pacientes no solamente la pueden presentar como parte del cuadro clínico de la propia epilepsia, sino también asociados también al estigma que produce el tener una enfermedad como la epilepsia, el temor a padecer una crisis, el temor al que dirán las personas, todo esto puede generar o desencadenar trastornos de ansiedad en los pacientes con epilepsia. Aquí quiero hacer hincapié en que es muy importante que sepamos pues diferenciar lo que es una crisis de ansiedad ictal, es decir, que se presenta en una crisis epiléptica versus una crisis de pánico. Esto, yo quiero que esto sea un poco interactivo, es decir, si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola, pero bueno, aquí estamos. Dentro de los cuadros de ansiedad ictal, podemos ver que los episodios de ansiedad ocurren aproximadamente con una duración de menos de 30 segundos. Y estos síntomas, pues, se generan, o sea, fuera de un contexto, es decir, no hay una causa que podamos determinar que esté causando este episodio de ansiedad. Los síntomas van a ser de una intensidad leve a moderada y además puede asociarte con una alteración de la conciencia o automatismos. Entonces, cuando tenemos una crisis de pánico, la duración, a diferencia de la ansiedad ictal, pues es mucho más prolongada, puede durar minutos, aproximadamente de 20 a 30 minutos. Es desencadenada esta crisis de pánico por un evento reconocible. Además de eso, la intensidad de los síntomas es grave. Tienen muchos síntomas vegetativos y no hay una alteración del estado de conciencia, pero sí podemos ver dentro de esos síntomas asociados la desrealización y la despersonalización como síntomas psiquiátricos. Y ya como cuando vamos a tratar pues la ansiedad que se presenta en la epilepsia, pues vamos a tomar en cuenta como fármaco de primera elección lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y para los episodios puntuales de ansiedad podemos utilizar el clonazepam. Otro de los trastornos que es muy frecuente, que de hecho es el más frecuente presentado en los pacientes epilépticos, es la depresión. Los trastornos psiquiátricos que son asociados a la depresión se ven principalmente en aquellos pacientes epilépticos donde su lesión está en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal, y aquellos pacientes que presentan un mal control de las crisis. Hay que resaltar algo muy importante. Los pacientes que tienen lesiones en los lóbulos temporales y que además tienen asociado un diagnóstico de depresión, tienen un riesgo muy elevado de suicidio. Tienen 9 a 25 veces más probabilidades que la población general de cometer un suicidio. Y esto constituye pues una de las principales causas de muerte en estos pacientes.
Entonces, dentro de lo que es la depresión, tenemos diversos tipos de depresión que se van a presentar en momentos distintos de una crisis epiléptica. Tenemos la depresión preictal, que se presenta horas o días antes de que ocurra una crisis epiléptica y tiene una resolución aproximadamente en 24 horas. Luego tenemos las crisis ictales, es decir, esta crisis epiléptica aparece, pero va a estar teñida de muchos síntomas afectivos. Entonces, esta depresión ocurre dentro de una crisis epiléptica. Luego tenemos la depresión posictal, que se presenta aproximadamente 24 horas después de que se resoluciona la crisis epiléptica y que puede tener una duración de aproximadamente 2 semanas. Además, tenemos otra variante de depresión, que son las depresiones interictales, que se presentan cuando termina una crisis y otra. Entonces, en este periodo, el individuo puede manifestar una depresión. Y pues una característica de esta depresión en este periodo interictal es que va a presentar en su mayoría síntomas atípicos, por lo que puede ser difícil para una persona quizás reconocer que es una depresión y que no es meramente un síntoma de la epilepsia, o sea que el paciente no está presentando un síntomas de una crisis epiléptica, sino que es más bien un diagnóstico de depresión en un paciente con epilepsia. Y por lo tanto es una entidad que es infradiagnosticada y por lo tanto maltratada, lo cual tiene repercusiones en la vida del paciente con epilepsia. En cuanto a lo que es el tratamiento de la depresión en el paciente epiléptico, tenemos que tomar muy en cuenta la elección del medicamento, porque existen fármacos que son proconvulsivantes y otros que son menos. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el caso de las depresiones, tenemos contraindicado el uso de la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico y que es muy proconvulsivante y que no es recomendable utilizarlo. También tenemos otro antidepresivo que es el bupropión, tenemos la maprotilina, la amoxepina, que tienen un efecto muy proconvulsivante y pues no es recomendable utilizar estos fármacos. Ya sí tenemos otras opciones como son los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que son bastante seguros y que tienen un poco efecto proconvulsivante. Y pues dentro de esto tenemos fármacos como son el citalopram, el escitalopram y la sertralina, que además tienen la ventaja de que no se metabolizan en el citocromo P450 y esto nos evita la interacción con otros fármacos que debemos utilizar para el tratamiento pues de la epilepsia en sí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la depresión es que también en los pacientes con epilepsia podemos ver otros tipos de trastorno del estado de ánimo, como es, por ejemplo, la enfermedad bipolar. Y en este caso, pues parte del tratamiento de esta enfermedad bipolar son los estabilizadores del ánimo o los anticonvulsivantes. También tenemos que saber seleccionar este tipo de fármacos, como por ejemplo vamos a tener en nuestro arsenal terapéutico la lamotrigina, que es un buen medicamento, y tendremos también el ácido valproico y la carbamazepina, que funcionan bastante bien, haciendo la salvedad de que si, por ejemplo, tenemos una mujer que está en edad fértil, vamos a tratar de evitar lo que es el ácido valproico y la carbamazepina debido a que tienen una alta teratogenicidad en el feto y pues este tipo de fármacos pues están, vamos a decir, contraindicados en esta población. Otro fármaco que también se utiliza en este paciente es el litio, que vamos a utilizarlo con mucha cautela ya que es muy proconvulsivante y si podemos evitarlo, pues sería lo mejor. La terapia electroconvulsiva en los pacientes con crisis depresiva, que son fármacos resistentes, es decir, que no responden al tratamiento, pues puede estar indicada y no tiene prácticamente ninguna contraindicación en estos pacientes que padecen epilepsia y además depresión. Otro de los trastornos que se ven muy frecuentes son los trastornos psicóticos. Estos tienen una prevalencia hasta del 10% en los pacientes epilépticos y entonces pues aquí vemos una gama de síntomas como por ejemplo alucinaciones,
que pueden ser de tipo Doctora ¿sí? Félix, Sí. parece que el doctor William quiere hacer un comentario. Doctor Sí, claro. William, ¿usted quiere agregar algo? Que No, no, abierto también. Sí. Gracias. Sí, doctor. Lo que ella está diciendo con relación a... Porque vamos a cogerlo por segmento. Ella describió el asunto de la depresión. Sí. Me excusa por interrumpirla. No, adelante. Pero, es muy bienvenido. Con el asunto de la depresión, los latinoamericanos tenemos maneras diferentes de manifestar depresión. Y cuando usted es un dominicano o en un latinoamericano, ¿qué usted quiere decir? ¿Cómo es? Perdón, es que no se escucha. No se escucha bien. La depresión atípica en un dominicano, en un latinoamericano, ¿qué quiere decir? Cuando usted dice que la depresión no es típica. Bueno, pues este tipo de paciente puede tener, por ejemplo, alteraciones como, por ejemplo, más conductuales que afectivas. Entonces, este tipo de paciente puede comenzar a tener, por ejemplo, conductas extrañas, va, por ejemplo, a presentar mucha alteración de lo que es el patrón del sueño, va a presentar también alteración del patrón de alimentación, va a presentar también, puede presentar una alteración o presentar un trastorno del movimiento, como por ejemplo un enlentecimiento motor, que es bastante frecuente, y pues también se asocia a las alteraciones neurocognitivas, es decir, es un paciente que va a tener afectada pues la atención y la concentración, y entonces pues la parte afectiva no está tan presente y a veces pues es difícil pues distinguir esto. Y se nos va a veces de las manos, sobre todo en lo que es la atención primaria. No sé si contesté su pregunta, claro, doctor. Y si tiene algún comentario también bien, o si tiene alguna experiencia. Yo estoy poniendo este libro aquí para que usted vea. Esto es un libro que yo quisiera poder hacer, no sé si pueden leer en inglés, pero quisiera hacérselo llegar, porque es de este año, es un libro como de 1000 páginas sobre los trastornos conductivos de personas con epilepsia, edición nuevecita. Y lamentablemente no sé cómo, pero creo que lo va a tratar de hacerse bueno, se va cortando un poquito, sí. Yo estaré en Estados Unidos a final de este mes, no estaré propiamente en la ciudad de Nueva York, estaré en Las Vegas, pero estaré en un periodo aproximado de 15 días y bueno, podemos coordinar allí cómo podemos tal vez interactuar en algún momento. Sí, no hay problema, se lo hacemos llegar, doctora. La doctora Lora se encarga de eso. Muchísimas gracias, doctor. No hay problema. Con asunto, lo que se está describiendo, lo llamamos una depresión con personalidad. Disculpe, doctor, pero se está cortando un poco el audio. No se oye bien, doctor William. Si puede usar otro siga su conversación y vamos a ver si se para la comunicación luego. Sí, se mejora. Siga, doctora. Entonces, adelante, doctora. Bien, entonces hablaba de los trastornos psicóticos que también son bastante prevalentes en los pacientes con epilepsia, es decir, tienen una prevalencia hasta de un 10% y son 10 veces más frecuentes que en la población general. Y se producen de una manera más asidua en aquellos pacientes que tienen un foco bitemporal. Entonces, al igual que en la depresión, podemos clasificarlas en trastornos psicóticos o episodios psicóticos ictales, interictales y posictales. Dentro de los episodios psicóticos ictales van a ser también una expresión clínica de una crisis parcial. Y pues en estos pacientes vamos a ver una alteración de la conducta que es muy exagerada. Son pacientes que van a presentar probablemente algún tipo de automatismo, pueden presentar alucinaciones, delirios para interconectados y bueno, más o menos esta es la sintomatología que se ve en este tipo de episodios psicóticos, en los episodios psicóticos ictales. En las crisis interictales, es decir, entre una crisis epiléptica y otro, tenemos cuadros psicóticos que son bastante similares a lo de la población general, aunque pueden diferenciarse un poco porque
la psicosis en la población general, que es decir, pacientes que no tienen un diagnóstico de epilepsia, tienen una mejor historia psiquiátrica en términos de aparición de los síntomas, son un poco más limpios, es decir, tienen una mejor historia premórbida. No suelen, en los pacientes, por ejemplo, con epilepsia, a diferencia de los pacientes que no son epilépticos, pues no suelen tener síntomas negativos, también tienen menos deterioro de la personalidad y bueno, tienen una menor severidad que los pacientes que tienen una epilepsia. Entonces, luego en los episodios de psicosis posictal, tenemos que son cuadros psicóticos que son de corta duración, que tiene una duración máxima de algunas semanas, no más de ahí, a diferencia de la crisis psicótica en otros pacientes que no tienen este diagnóstico de epilepsia. Y tras la descompensación psicótica, pues entonces hay un aumento de las crisis que son secundariamente generalizadas. Entonces, es común que exista un periodo libre de síntomas entre el inicio de la descompensación epiléptica y el inicio del episodio psicótico. Entonces, en cuanto al tratamiento, al igual que como en la depresión y en la ansiedad, tenemos que tomar muy en cuenta qué fármaco vamos a utilizar, porque al igual que mencioné anteriormente, hay algunos fármacos antipsicóticos que son más proconvulsivantes que otros. Entonces, en este sentido, tenemos que vamos a tener totalmente contraindicado el uso de la clozapina, porque es un fármaco extremadamente proconvulsivante y de hecho aumenta aproximadamente 9 veces más el riesgo de que aparezca otra crisis epiléptica seguida de la que ya ocurrió. Asimismo, tenemos la clorpromacina, que es un fármaco que no vamos a utilizar de primera elección debido a, como mencioné, el efecto proconvulsivante que tiene. Dentro de nuestro arsenal, sí vamos a tener como fármacos seguros el haloperidol como primera línea de tratamiento y como segunda línea de tratamiento, pues tenemos la risperidona y luego los demás antipsicóticos atípicos que existen actualmente, como son la quetiapina y la olanzapina. Ya por último, existe una manifestación neuropsiquiátrica, más que no es una manifestación neuropsiquiátrica, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que son las pseudocrisis, es decir, son episodios que aparentan ser una crisis epiléptica, pero no lo son. Entonces son crisis o son episodios que son súbitos, que son autolimitados en el tiempo, que nos recuerdan a una crisis epiléptica porque tienen alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, vegetativas, pero cuando tenemos el paciente haciéndole un electroencefalograma y el paciente presenta una supuesta crisis, cuando vemos el patrón electroencefalográfico, pues no existe un patrón paroxístico. Y entonces esto nos dice que el paciente está teniendo una pseudocrisis y no una crisis epiléptica en sí. Sin embargo, es importante acotar que el 50% de estos pacientes que presentan pseudocrisis sí pueden tener crisis verdaderas, es decir, o verdaderas crisis comiciales. Y bueno, importante señalar también que, o sea, estas pseudocrisis son más frecuentes en el sexo femenino, en la población entre 15 a 35 años, son frecuentes también luego de una historia de abuso sexual o por desempleo, o porque muy comúnmente tienen una comorbilidad con otro trastorno psiquiátrico, como por ejemplo los trastornos de personalidad, específicamente el trastorno pues histriónico de la personalidad. También tenemos los trastornos de conversión y los trastornos disociativos, también son alteraciones frecuentes que podemos ver en pacientes que presentan la pseudocrisis. Es importante también señalar, o sea, cómo podemos diferenciar cuando es una crisis epiléptica real de cuando es una crisis falsa. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen una crisis epiléptica real tienen generalmente los ojos abiertos durante la crisis, mientras que los pacientes que tienen una pseudocrisis, pues los tienen cerrados.
Los pacientes epilépticos presentan después de una crisis generalmente cefalea, cansancio y una apnesia postictal. Esto no ocurre en los pacientes que presentan una pseudocrisis. Generalmente el paciente con una pseudocrisis recuerda lo que pasó y lo que vivió. Y tienen movimientos además oculares durante la crisis. En las crisis reales, aparecen más frecuentemente durante la noche, mientras que en aquellos pacientes que tienen pseudocrisis es durante un pseudosueño. Es decir, este paciente que, por ejemplo, lo tenemos haciéndole una videoelectroencefalografía y el paciente finge estar durmiendo, pero cuando vemos el patrón electroencefalográfico, pues nos muestra que el paciente está en estado de vigilia. Además de esto, en los pacientes que tienen una crisis real de epilepsia, vamos a ver alteraciones de la analítica, como un aumento de la prolactina. Podemos también ver acidosis en la gasometría, mientras que en el paciente que tiene una pseudocrisis, pues no vamos a tener esos hallazgos de laboratorio. Además, en los pacientes con pseudocrisis vamos a ver una falta de respuesta a la benzodiazepina. Generalmente el paciente que tiene una crisis real responde muy bien a la administración de las benzodiazepinas, mientras que el paciente con una pseudocrisis no. Además de esto, las crisis reales tienen una corta duración, mientras que las pseudocrisis tienen una duración un poco más larga, y además existe una sugestionabilidad al inicio y fin de la crisis. Generalmente hay alguna motivación o alguna ganancia secundaria del paciente cuando presenta esta crisis. Y por último, en las crisis reales generalmente vamos a ver unos movimientos coordinados de las extremidades en ausencia de movimientos pélvicos. En el paciente con una pseudocrisis generalmente hay un movimiento descoordinado de los miembros, tanto las extremidades superiores como inferiores, y además van a haber movimientos pélvicos que son exagerados. Y bueno, pues en cuanto al tratamiento de este tipo de patología, pues tenemos que básicamente tiene que ser un tratamiento en conjunto, tanto del psiquiatra, del psicoterapeuta y además de eso del neurólogo, porque muchas veces los pacientes se sienten que pues como que lo tildan de loco y que su enfermedad no está relacionado pues a un trastorno orgánico, y es difícil hacerles ver que realmente existe una alteración que es funcional en el paciente y que necesita una ayuda para comprender por qué ocurre este mecanismo en el paciente para enfrentar los problemas de la vida o sus situaciones personales. Entonces, este tratamiento tiene que ir muy de la mano con el psiquiatra o el terapeuta y con el neurólogo para poder ir haciéndole conciencia al paciente y pues ir creando mecanismos más adecuados para afrontar pues las situaciones de la vida en sus términos. Y bueno, más o menos eso es lo que tenía para el día de hoy, para compartirles a ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí a la orden para aclarar sus dudas. Muy bien, doctora. Doctora Lora, ¿alguien ha levantado la mano? Creo que tengo el doctor Santos está en la línea. Doctora, quiero compartir con usted y el doctor Santos, que es experto en epilepsia también, ha dictado conferencias con nosotros. Él mencionó que en la República Dominicana hay un estimado de más de 300,000 pacientes afectados de epilepsia. Mal contado. Así ¿Qué relación, cómo están las estadísticas, las investigaciones con relación a la especialidad suya en el área de psiquiatría? Los estudios que se han hecho, ¿cómo se han hecho algunos estudios con relación a todas estas manifestaciones que usted menciona? Realmente no tengo conocimiento de que existan algunos estudios actualizados en materia de lo que son las manifestaciones neuropsiquiátricas y la epilepsia. Y bueno, de mi parte, que tengo poco tiempo de llegada al país, luego de hacer la especialidad, pues pretendo pues hacer alguna labor allí para investigar cuáles son las manifestaciones neuropsiquiátricas más frecuentes en nuestra población dominicana. Pero actualmente que sepa, no hay ahora mismo ningún estudio en curso que trate sobre este tema. Claro, me gustaría que el doctor Santos abriera su micrófono y si tiene algún comentario sobre ese particular, como él tiene bastante experiencia en esa área, para
la República Claro que Dominicana. sí, claro que sí. Doctor Santos está en la línea. ¿Puede abrir su micrófono? Diógenes. El doctor Fico tiene una pregunta, doctor. Sí, cómo no. Sí, vamos a ver si entonces si el doctor Santos parece que no está conectado, vamos a pedirle al Sí. doctor Bautista que abra su micrófono. Santos está, sí, adelante, y luego el doctor Bautista. No, Claro, no, pero adelante con el Santos. doctor. Buenas noches. Adelante con el doctor Bautista Bueno, y yo hago un comentario más perfecto, adelante. sí, cómo no. Bautista, puede abrir tu micrófono. El doctor Bautista es un fundador de nuestra asociación y ejerce en el área de la Florida y Nueva York y tiene una pregunta. Doctor Francisco Bautista. Sí. ¿Puede abrir su micrófono, doctor?